Sí, bendición a todos. Vamos a seguir analizando el tema de la esquizofrenia. La esquizofrenia. Estábamos leyendo el libro de Frank y Ida Hammond, Cerdos en la Sala. Quiero comentarle el tema de la esquizofrenia, puesto que dentro de la iglesia tenemos gente con problemas de conducta, problemas de hábito, problemas que tienen que ver con una espiritualidad falsa, puesto que no tienen su mente educada por la palabra de Dios y el Espíritu Santo no les guía. Entonces hay que prestar atención a esto. Jesús dijo en su palabra, a través de su palabra, que una característica para describir a lo verdadero de lo falso es a través de frutos. Estamos hablando de carácter, de intenciones, de motivos, de comportamiento, de actitudes. Y Gálatas 5 habla de los frutos del Espíritu. Y uno de ellos, el más importante, es el amor. La naturaleza divina tiende a manifestarse en los hijos que han gustado de la benignidad del Señor. De manera que si estos frutos no están presentes en la vida de una persona, debe entenderse que todavía hay imperfecciones y no han entrado a esa plenitud que la palabra de Dios registra cuando Pablo dice que todos debemos de llegar a la altura, a la anchura, a la longitud, a la plenitud del Hijo de Dios, al conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, que no se refiere específicamente a ser perfecto de manera absoluta, sino que estamos llamados a crecer, a madurar, para conocer la voluntad de Dios, vivir una vida de santidad, en integridad y en lealtad hacia Dios. De manera que vamos a tratar rápidamente el tema de la esquizofrenia. Vamos a dar algunos tips. La esquizofrenia, señores, es una enfermedad mental crónica y grave que afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. En alguna ocasión me ha tocado lidiar con personas endemoniadas, diríamos, personas que tienen un alto nivel de confusión mental, emocional, psicológico y hasta espiritual, puesto que estoy hablando de la demencia al más alto nivel. Cuando una persona es capaz de hacer como hizo el loco de Gadara, y ya usted conoce la historia de las personas que tienen su mente y que tienen su vida controlada totalmente, que están en una condición de posesión demoníaca, que andan desnudos en la calle, de entenderse que esa persona tiene un alto índice de, como dice la ciencia médica, esa persona tienen ataduras mentales muy fuertes. Ya no solamente lo tratan los psicólogos, porque son los que tratan la conducta de ellos para verificar cuál es el problema, sino que médicamente, científicamente, tienen que ser tratados a través de psiquiatras. El que el psiquiatra trata tiene que ser medicado. Cuando un psiquiatra trata a una persona es porque obviamente tiene un problema de confusión, tiene un problema de atadura muy grave y tiene que ser medicado. Es ahí donde surgen entonces las famosas sanatorios, clínicas de salud mental, donde estas personas son llevadas, apartadas de la sociedad, porque ciertamente están fuera de control. Personas que tienen delirio de persecución, gente que no pueden establecer una conversación lógica, dicen palabras que no vienen al caso, tienen conversaciones en el sentido general. Eso lo llama la locura en el ser humano, los famosos espíritus de locura. La ciencia dice, a esto le llama doble personalidad, pero es locura, en todo el sentido de la palabra, es locura mental. Tenemos mucha gente con problemas mentales y que de hecho la iglesia no es capaz de tener este tipo de personas que, al igual que el loco de Gadara,
pues estaba poseído. La Biblia dice que estaba poseído, y cuando llegó Jesús, lo liberó y le dijo a los demonios, salgan fuera. Los demonios le preguntaron a Jesús, ¿por qué ha venido a sacarnos de aquí, a atormentarnos antes de tiempo? Y él le dijo, callen, callen, salgan fuera. Pero antes de que salieran fuera, ellos le pidieron permiso a Jesús y le dijeron que ellos querían ir a un acto de cerdo. Querían introducirse en el cuerpo de un acto de cerdo, y el Señor se lo permitió. El Señor se lo permitió. Y le preguntó, ¿cuántos son ustedes? Y los demonios le respondieron, somos legiones, porque somos muchos. De manera que cuando ellos obedecieron la voz del Señor, se precipitaron y salieron del cuerpo de aquel hombre y se avalancharon, se introdujeron en el cuerpo de los cerdos. Y dice la Biblia que este acto de cerdo se precipitó por un despeñadero y se ahogaron todos, porque una característica del diablo es destruir el ser humano, destruir el cuerpo, destruir la vida del ser humano. Matar, robar y destruir son las tres características. De manera que quien se encuentra en ese tipo de condición espiritual, psicológico, emocional, es una persona que su capacidad de decisión ha sido controlada totalmente y está en una posición de posesión demoníaca de alto nivel. De manera que yo creo que la ciencia puede ayudar, pero no dar en cierta manera con la raíz del problema, porque esto es un asunto eminentemente espiritual. Debe ser tratado específicamente dentro del plano espiritual, y es el poder de Dios que obviamente liberta a la persona en cierta forma, quitándole el problema de raíz. Yo no digo que la ciencia médica no ayuda así. No podemos descartar la ciencia médica porque ella ayuda, pero no del todo es la solución al problema. Se debe apelar a una intervención divina, se debe apelar a la sangre de Cristo, al poder de Dios. Entonces, la esquizofrenia es un problema muy común. Algunas autoridades en el campo de las enfermedades mentales calculan que puede haber algo así como 50 millones de esquizofrénicos en los Estados Unidos. Según dicen, tengo mi nota aquí del escritor del libro Cerdos en la Sala, Frank Hammond. Eso es alarmante. Yo decía, 50 millones de esquizofrénicos en los Estados Unidos. Y veríamos que dentro de lo que es esos esquizofrénicos, la iglesia también tenemos gente con esquizofrenia. Es decir, 1 de cada 8 personas. Los esquizofrénicos constituyen más o menos la mitad de la población en los hospitales psiquiátricos de los Estados Unidos. Desde luego hay grados variables de esquizofrenia. Algunos casos son graves y otros son bastante leves. Muchos esquizofrénicos nunca han sido tratados profesionalmente. La esquizofrenia es un problema muy frustrante para los profesionales de la salud mental. Su causa y su cura han permanecido ocultas en la incertidumbre. ¿Y por qué han permanecido ocultas? Bueno, porque ciertamente la gente tiende a apelar al recurso de la ciencia solamente y no busca la espiritualidad. Y yo le puse un ejemplo de lo que ocurre con este tipo de personas cuando han sido controlados totalmente por la tiniebla. Se necesita una intervención divina. Entonces, la perturbación y desintegración de la personalidad, que se conoce como esquizofrenia o demencia precoz, se encuentra con mucha frecuencia en el ministerio de la liberación. Y pregunta que yo hago, ¿soy yo acaso un ministro de liberación para introducirme en esas áreas y liberar a la persona? ¿Necesito yo alguna preparación? ¿Tengo yo la necesidad de recibir la unción, el poder, la capacidad del discernimiento para poder liberar a la persona que están atadas? Ciertamente así lo es. Es por ende que usted ve personas que tratan de imponer la mano sobre otro, que tratan de liberar a las personas, echar fuera demonios, y obviamente lo que hacen es absorber transferencia porque no están en posición de autoridad, no han recibido el poder de Dios, no han recibido la preparación, no han sido autorizados, no han sido enviados. Entonces eso crea un problema donde el que trata de liberar a otro termina también cautivo. Entonces es algo muy delicado, porque no todo el mundo es ministro de liberación. Entonces, muchas características se dan en el proceso de liberación que no voy a tocarla hoy. Yo lo que le invito a usted que trate de leer ese libro y trate de buscar ese tema. Es un espíritu de manipulación y control extraordinario. La Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Yo creo que una persona hay personalidades múltiples que pueden darse en el ser humano.
tenemos personas con espíritu de rechazo, con espíritu de amargura, tenemos gente con delirio de persecución, tenemos gente con demencia, tenemos gente con un alto nivel de confusión, gente que tienen problemas con el estrés, gente que están que nunca sueltan sus cargas al Señor, que están siempre estresados. Yo creo que es necesario tratar de manera profunda este tema y por ende yo creo que tenemos líderes también encargados de esos sentimientos. Entonces es un gran problema. Surgen a varias preguntas a partir de ahí. Entonces ¿somos menos efectivos que Jesús? Yo creo que no. Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán su mano sobre los enfermos y sanarán. ¿Por qué no se manifiestan las señales? ¿Por qué no se liberan a la persona de manera adecuada? Y le dejamos la carga a la ciencia, le dejamos la carga a los psiquiatras. ¿Es que acaso la iglesia no está manifestando el poder de Dios? Ni está tratando lo que es la liberación integral de manera adecuada y efectiva. Ciertamente así. Hay quienes se descuidan. Esto conlleva, según leí acá en el libro, un proceso de seguimiento permanente. Y el escritor dice que por lo menos las personas que tienen una alta confusión y perturbación en todo el sentido de la palabra, no solamente el plano espiritual, sino de hábitos y costumbres, se necesita por lo menos 5 años. Dice él, 5 años por lo menos para que una persona pueda ser libre del problema de la esquizofrenia. Entonces, tenemos lo que es la esquizofrenia. Tiene personalidades múltiples, una persona con personalidades múltiples. Gloria a Dios. Entonces, ese tema debe ser tratado con mucha precaución. La Biblia dice que cuando los demonios son expulsados, según Mateo 12:43, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Nuestro problema está en saber cuán literalmente se debe interpretar este versículo. Cómo los demonios son seres espirituales que tanto se afectarían por un desierto literal o por una región desierta. Quizás se pretende que las palabras son figuradas. Así se pintan los demonios como si caminaran o pasearan en un lugar aparte y distinto de su habitación humana. Los demonios están intranquilos y descontentos fuera del cuerpo humano, porque solo cuando habitan y controlan la vida humana pueden perpetrar su propósito perverso. Como le puse el ejemplo de cuando Jesús echó aquellas legiones de demonios que estaban en el cuerpo del loco de la región de Gadara. Siempre estaba totalmente controlada por los demonios. Hay un pasaje muy interesante en el libro de Job que es muy descriptivo sobre quienes andan en lugares secos. Como el libro de Job trata de un hombre que estuvo bajo el ataque de Satanás, la descripción es mucho más llena de significado. En el curso de varias liberaciones se ha usado esta porción contra los demonios. Entonces, muchos dicen, te enviamos, en cuanto a los espíritus, te enviamos a lugares secos y desérticos, a lugares secos. Los demonios definitivamente son atormentados al escuchar la lectura de este pasaje. Parecen comprender mejor que nosotros de lo que allí se describe. El lector debería examinar todo el capítulo 30 de Job, del cual vamos a citar unos pocos versículos. Dice aquí: por causa de la pobreza y del hambre andaban solos, huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre las gentes y todos le daban grita como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos. Hijos viles y hombres sin nombre, más bajo que la misma tierra. Eso está en el capítulo 30, versos 3 al 8 del libro de Job. Ahí describimos la condición de cómo los espíritus andan por lugares secos y desérticos. ¿Podemos decir a los demonios dónde ir? Es una pregunta.
Esta pregunta se relaciona con la anterior. Fuera de decirnos que los demonios expulsados caminan por lugares secos, no hay ninguna referencia sobre lo que les sucede a ellos. Nunca se ha informado que Jesús o los discípulos siquiera impusieron el más leve juicio sobre los demonios, enviándolos al infierno, al abismo, a cualquier sitio semejante. Los demonios evidentemente comprenden que su juicio final todavía es futuro. Ellos lo indicaron así cuando hablaron por medio del endemoniado gadareno. Le dijeron a Jesús, eso está en Mateo 8:29. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Ha venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Eso implica que por más que usted trate de echar fuera a un demonio y lanzarlo fuera, ellos siempre van a estar ahí y de manera recurrente tratarán de introducirse en el cuerpo de la persona en función de una legalidad que hay con relación al pecado, que cuando el ser humano peca, pues ellos tienen esa puerta abierta para poder entrar. Es lo que le da legalidad. De manera que el juicio definitivo se establece ahí en función de que ya no podrán atormentar más a los hombres, a la raza humana, cuando el juicio se ha llevado a cabo de manera definitiva. Mientras estemos aquí en esta tierra, vamos a recibir ataque, vamos a tener la posibilidad de ser atacados por esos entes espirituales. Aquí ellos le dicen eso, ha venido a atormentarnos antes de tiempo. ¿Por qué le hacen esa pregunta? Bueno, porque hay una referencia de que el juicio se ejecutará en el tiempo final. Más sin embargo, tienen diríamos, una dispensa para que de manera limitada, diríamos así, ellos hagan las veces de ser fiscales, porque eso es lo que hace Satanás. Satanás es un fiscal que vive acusando a los hijos de Dios. La Escritura no nos autoriza a imponer un tormento prematuro a los demonios. Este tiempo ya está fijado por el designio final. Entonces, podemos enviarle a otro sitio, a otra localidad. El demonio que se identificó a sí mismo como Legión le rogó a Jesús que no lo mandara a otro lugar. Legión le rogó mucho que no lo enviase fuera de aquella región, según Marcos 5:10. De esto parece que los demonios pueden ser enviados, oigan esto, a otra parte del mundo. ¿Debería hacerse esto en cada ocasión o solo en alguna? Ha habido momentos en que el Espíritu Santo, dice el escritor, me ha dirigido a ordenar a los demonios que se fueran a países específicos del mundo. En tales oportunidades he oído a los demonios hablar con una protesta muy violenta. Un demonio, dice él, me pidió no enviarlo a África, quejándose del exceso de calor allí. Por alguna razón, obviamente prefería permanecer en una sola localidad. ¿Por qué los demonios en el Gadareno le pidieron a Jesús que lo enviara a los cerdos? ¿Y por qué les dio tal permiso? Seguramente el Señor no tenía ninguna clase de simpatía por los demonios. Su razón debe haber tenido como base el bienestar del hombre endemoniado. Dice él, mi propia teoría es que el hombre había sido severamente atormentado por una legión de espíritus que resistían la expulsión. Jesús nunca advirtió a los demonios no molestar a una persona a medida que salían. Como a los demonios se les permitió un lugar seguro para ir, no opusieron resistencia. Así, pronto resultó que los cerdos fueron destruidos y los demonios quedaron de nuevo sin un hogar. Los demonios prefieren habitar a los seres humanos. Su segunda elección es un animal. No es muy satisfactorio para mi orgullo darme cuenta que si un demonio no puede habitarme, su segunda opción puede ser un cerdo. Los demonios pueden habitar y de hecho viven dentro de animales. Para los que obviamente han tenido encuentro con animales, se sueñan con animales, etcétera, etcétera. No quiero tocar ese tema porque esto de la posesión demoníaca y de los lugares donde se esconden los demonios son muy variados. Entonces, ahí tenemos un dato impresionante sobre el tema de la liberación, la esquizofrenia. Le presenté como texto base el libro de, creo que fue Lucas, donde Jesús habla del loco de Gadara, el hombre que estaba poseído a un alto nivel de posesión demoníaca, y Jesús le dio una orden que salieran fuera. Ellos le pidieron que no le echasen fuera de la región, sino que le diera el permiso para entrar en el hato de cerdo. Fíjense bien que ellos, aún echándose fuera de la persona, ellos se quedan merodeando el área.
y resisten y buscan la manera de volver a entrar al cuerpo de la persona. Por eso es que se nos manda que como hijos de Dios tenemos que tener la plenitud, la capacidad, la certeza de siempre vivir metido en la presencia, de vivir en santidad, porque ellos andan buscando la manera de volver a entrar. Y la manera de volver a entrar es a través del pecado que nosotros cometamos, porque eso le da una legalidad a ellos. Entonces ahí tenemos un dato impresionante sobre cómo nosotros detectar las personas que están altamente poseídas por demonios, relacionado con este tema de la esquizofrenia, que es locura mental en cierta forma. Ellos le dicen de manera fina, era científicamente esquizofrenia, pero esto es locura, enfermedad mental o la locura al más alto nivel. Entonces, ¿se puede prohibir a los demonios que vuelvan a entrar a una persona? Se nos dice que Jesús solamente en una oportunidad prohibió regresar a los demonios. Fue el caso del muchacho en poder de un espíritu sordo y mudo que fue traído a Jesús por su padre. Eso está en Marcos, no, capítulo 9, versículo 25, cuando dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Ahí está establecido que Jesús le dio una orden de que no entrara más. Podemos entonces nosotros poner una restricción definitiva a los demonios y decir: no acepto ninguna revancha, yo te ordeno que te vayas y no vuelvas más. Es lo que estamos estableciendo según el texto que estamos dando lectura. En este pasaje esto parece ser un procedimiento excepcional, que se entienda. Como hemos visto en Mateo 12, 43 y 45, el demonio intentará regresar, como le dije, y tendrá éxito al hacerlo, a menos que la persona liberada haga lo que es necesario para mantenerlo fuera. Se necesita entonces mantener la liberación. Hay personas que son liberadas y no mantienen su liberación porque vuelven y reinciden en el pecado que obviamente anteriormente se mantenían en él. O sea, es necesario que una vez que usted ya ha sido liberado, pues busque la manera de mantener esa liberación, viviendo una vida en santidad, buscando el conocimiento de la palabra de Dios. Y es lo que Jesús dice en su palabra. Y San Juan 8:32, y al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Aquí no hablamos de una liberación a media, aquí hablamos de una liberación integral. Como dijo un hermano por las redes, que lo que muchas personas experimentan en cuanto a la liberación se refiere es una catarsis, o sea, una impregnación del poder de Dios cuando caen al piso, se sacuden y vuelven y se levantan. Obviamente esto se llama una liberación inicial en cuanto a lo que se refiere al tema salvífico para salvación. Pero la liberación no se termina ahí, porque entonces hay que tratar, la persona debe ser tratada en cuanto a lo que son los hábitos, porque el demonio condiciona la vida del creyente, decía él, y esas personas se habitúan a comportamientos. Por ejemplo, yo estuve liberando a una señora, le hice una liberación virtual extraordinaria, duré casi media hora, y ella hablaba, y cuando ella hablaba no era ella que hablaba, sino los demonios. Era un demonio de maldición, hasta el nombre me recuerdo, decía Necamé. Digo, ¿quién es Necamé? Yo le preguntaba al espíritu y me decía: es un espíritu que maldice al pueblo, los está maldiciendo a ustedes, me decía el Espíritu Santo. Digo yo, wow. Y cuando lo reprendí, salió fuera. Pero en función de eso volví y le platicaba la liberación, y la señora, cuando yo hablaba con ella de manera natural, sin la intervención sobrenatural de espíritu, yo le preguntaba: mire, esto y esto, y decía, por decirme, por ejemplo, dígame que no entiendo, o para responderme una pregunta, ella respondía con el mismo lenguaje del demonio, decía Necamé. Digo, ¿qué? Digo, hay una habituación. La señora tiene un lenguaje habituado. Tiene un lenguaje habituado por los demonios y se ha quedado con eso. Ahora hay que tratar de sacarle ese lenguaje. Y esto amerita un seguimiento. Hay que sacarle ahora el hábito. Esa persona es necesario que su vida sea llenada con la palabra de Dios. Es como, por ejemplo, la persona que consume estupefacientes. Créame que hay un proceso de limpieza de lo interno. Y los científicos lo desintoxican.
Pero el hecho de que esa persona sea desintoxicada no me dice a mí que quizás no vuelva a tener una recaída y vuelva a consumir. Por tanto, es un seguimiento continuo que se debe hacer a la persona, cambiar hábito, cambiar comportamiento, dar un seguimiento. Esa vida debe ser llenada, como dice acá en el libro, que por cada demonio que se echa afuera, oiga bien, por cada demonio que se echa afuera, diríamos que se relaciona con el pasaje que dice que cuando la persona está atada y llega a la presencia de Dios, acepta al Señor como su Salvador y Libertador, esa persona se le echan 7 demonios fuera. Y que luego que esa persona es liberada, el demonio anda buscando la manera de cómo volver y dice, volveré a mi casa de donde salí. Y una vez que la persona abre puerta, le da legalidad al pecado, peca, entonces el demonio busca 7 más, 7 demonios más, o sea, vienen siendo 14, busca refuerzo. Dice, volveremos allí donde salimos y no nos podrán echar fuera. O sea, es por eso que el creyente debe de cuidar su liberación, debe buscar el conocimiento, debe buscar la revelación, debe buscar la guianza, debe buscar la mentoría, debe reunirse a un grupo de mentoría, un grupo de formación que le enseñen a vivir la santidad, que es apartarse del pecado. Entonces, la persona debe cambiar hábitos, debe cambiar comportamiento, debe cambiar actitudes. De hecho, relaciones también deben cortarse en ese sentido. Porque si los amigos que tú tenías antes eran gente que se dedicaban al alcoholismo, al consumo de drogas, etcétera, y ya tú eres una persona limpiada por la sangre de Cristo, no me vengas tú diciendo que tú vas a seguir con ese mismo comportamiento y esas mismas amistades, en la francachela, en el hábito, en el compartir con ellos. Va a volver a recaer entonces, porque ya tú eres una persona diferente, llena de luz. Por tanto, le conviene que te reúnas con los que son verdaderamente santos, con gente que te ayuden a crecer espiritualmente. ¿Qué comunión tiene la luz con la tiniebla? De manera que el tema de la liberación amerita ciertos aspectos que el creyente debe escudriñar, debe procurar saber para que cuide esa liberación. Entonces, lo que se manifiesta muchas veces cuando el creyente recibe el Espíritu Santo es una catarsis, no es la liberación integral, que se entienda. Liberación va más allá de un toque del Espíritu Santo. Se deben cambiar las actitudes, se deben cambiar los comportamientos, y eso hay que buscar la manera de tú llenar la casa de ¿qué? Del conocimiento, de los frutos del Espíritu Santo, del amor de Dios, del conocimiento de Dios, de la palabra de Dios. Ahí está entonces una gran revelación. ¿Se puede limpiar la casa de espíritu maligno? Claro que sí. Pero el problema que radica es, si después que yo limpio la casa, la dejo contaminar de nuevo, o procuro la manera de que ella viva limpia. O sea, es un ejercicio permanente de que yo debo hacer un compromiso ante Dios de vivir en santidad, de obediencia plena, de buscar la presencia, porque de lo contrario mi casa será ensuciada de nuevo, mi vida será ensuciada de nuevo por causa del pecado. Vamos a seguir acá. Otro aspecto importante, por ejemplo, hablando de las visiones y los sueños, en Hechos capítulo 2, verso 17. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Escuchen esto. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visión y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2:17. Hechos dice, el sueño. Son todos los sueños proféticos. Es la dimensión del sueño una proyección espiritual en la que nosotros podemos conectar todo el tiempo con la luz. No, no todos los sueños son proféticos, no todos los sueños vienen de Dios. No quiero entrar en el tema, solamente voy a dar un tip. El sueño, dice el Señor en su palabra, no recuerdo el texto, que en otro tiempo, porque en los postreros días, o el capítulo 2, derramaré mi espíritu, y vuestros jóvenes verán visiones, otros años soñarán sueños. El sueño es una puerta dimensional que nos conecta con una realidad
espiritual, que puede ser positiva y puede ser negativa. Los sueños sucios, tú debes despertar y darte cuenta que un sueño sucio obviamente no necesariamente tiene que venir del Espíritu Santo. Hay lo que se llaman los sueños reprimidos, hay lo que se llaman los sueños proféticos, hay lo que se llaman los sueños de la carne. Y yo posteé un estudio que se llama la manifestación espiritual en cuanto a lo que es el espíritu del mundo, el espíritu del hombre, el espíritu de Satanás y el espíritu de Dios. Son manifestaciones que están alineadas a nuestro deseo carnal y no todo lo podemos decir y definir como que son palabra de Dios. No, hay mucha confusión y mucha vanidad que se filtran en los sueños. Un sueño espiritual no se puede describir, se debe interpretar. A medida que el Espíritu Santo nos recuerda el sueño, nosotros debemos darnos cuenta de qué es lo que nos está dando como interpretación. Debemos anotarlo, empezar a escribirlo tan rápido como podamos. Entonces, a partir de ahí, nosotros preguntamos al Padre, preguntamos al Espíritu Santo en el nombre de Jesús, ¿qué significa en el sueño? Para que podamos descifrar cuál es la voluntad de Dios, porque Dios trata con el ser humano en la mayoría de las veces a través de los sueños. Entonces, quería darle este tip sobre la esquizofrenia. La esquizofrenia, señores, es necesario despertar a muchísima gente que están atravesando por situaciones como esta. Nosotros en nuestros estudios tratamos este tema muy profundamente. Hay una parte que se nos quedó, la teníamos preparada para compartirla con ustedes, pero se nos quedó. Más adelante lo vamos a hacer. Nosotros hablamos de la importancia de lo que es la sana doctrina. La sana doctrina es importante. El liderazgo espiritual en estos tiempos de confusión. También debemos destacar que la liberación es el pan de los hijos. ¿Entiendes? La esquizofrenia, también hablamos de la esquizofrenia y su impacto en el pensamiento y en el comportamiento. Pusimos muchos ejemplos bíblicos, los síntomas de este trastorno. La perturbación en el desarrollo de la personalidad. Hablamos también de la culpa y el rechazo, cómo afectan la psique del ser humano. Los ciclos de autoacusación y la necesidad de atención. El proceso de liberación de espíritus inmundos es complejo y requiere la llenura del Espíritu Santo. También hablamos en nuestra conferencia de que la liberación es un proceso continuo que debe incluir intervención médica también para los que rechazan la intervención médica. Que dicen, no, yo solamente tengo con la presencia del Espíritu Santo, yo tengo que ir a ningún médico. Entonces le quitan la autoridad de los médicos y se vuelven ellos médicos. Hay cosas que son específicamente para la ciencia. Si usted no es médico, cállese la boca y no descarte la ciencia, porque la ciencia ayuda también a lo que es la buena espiritualidad. Entonces también abordamos el tema de la vulnerabilidad de los creyentes ante problemas emocionales y espirituales, así como la necesidad de una liberación integral que reconozca la autoridad divina y la disposición de cambiar del creyente. También tratamos el tema de la guianza. También abordamos aspectos sobre la necesidad de orar, la necesidad de despertar espiritual para los religiosos, porque hay religiosos que están hipercargados de demonios y no se dan cuenta. La esquizofrenia en perspectivas médicas y espirituales. Gloria a Dios. Ahí tenemos entonces este tip. También hablamos sobre la relación entre la esquizofrenia y los espíritus inmundos. ¿Qué dice la Biblia? Un análisis a través de lo que dice la Biblia. Esquizofrenia a través de la Biblia. Ejemplos bíblicos que sugieren comportamiento asociado a la esquizofrenia, como Saúl.
lo que leímos en el libro de Job capítulo 30. Entonces, la esquizofrenia es una distorsión de la personalidad y describe un proceso de liberación que implica la identificación y el rechazo de personalidades no reales. El proceso de la liberación es complejo. Analizamos también la paranoia, el rechazo en la personalidad humana, el impacto del rechazo y la culpa en la personalidad, la autoacusación, la búsqueda de atención. También mencionamos cómo la rebeldía y el control son manifestaciones de inseguridades profundas y se relaciona con la falta de amor a la infancia, con comportamiento destructivo en la adultez. Es que es una tendencia repetitiva, porque esto se lo siembran desde la niñez. También nosotros analizamos que el proceso de liberación de espíritus inmundos es complejo y puede durar años, requiriendo la llenura del Espíritu Santo. Debe incluir conocimiento, intervención médica. Se mencionamos la vulnerabilidad de todos los creyentes ante problemas emocionales y espirituales, como le dije. El papel del dominio propio es importante tomarlo en cuenta en estos temas. También el compromiso profundo del creyente para que pueda tener un verdadero cambio en el tiempo, porque si no obedece no puede obtener resultados efectivos. La inconstancia en la fe impide la recepción de las promesas divinas, ya que una persona de doble ánimo carece de la creencia necesaria para recibir las bendiciones, según el libro de Santiago. También abordamos la falta de sumisión y manifestación de actitudes negativas, que puede indicar una conexión con la carne, lo que afecta a la verdadera libertad espiritual. Hablamos también y explicamos que la duración del proceso de liberación y la integración en la iglesia depende de múltiples factores, incluyendo la personalidad del individuo, su anhelo de cambio. Hablamos de diferentes experiencias propias y de los hermanos también, que aportamos ideas. Subrayamos que no se puede establecer un tiempo fijo para este proceso, ya que algunas personas pueden comenzar a predicar en solo 6 meses. Que yo hacía la pregunta que si una persona que haya sido liberada, si ya está preparada automáticamente como para ir a libertar a otro. Y uno de los hermanos pastores me decía, no, se debe esperar un tiempo porque esto es un proceso. Y obviamente así es, porque Dios llama, Dios prepara, capacita y luego envía. Tú no puedes dar de lo que no tienes. ¿Cómo tú, si no has sido libre en un área, me puedes decir que tú vas a liberar a una persona con ese mismo tipo de problema? Yo creo que es un engaño. Entonces, no todo el mundo es un ministro de liberación en ciertas áreas. Si usted entiende que tiene limitaciones, no se ponga a ministrar o a decir o a hacer cosas sin la dirección del Espíritu Santo, porque puede ser que usted salga herido con la costilla rota, como le pasó a los sacerdotes paganos. La Biblia menciona en el libro de los Hechos un sacerdote llamado Esceva y otro, que fueron a decirle al demonio, en el nombre de Jesús conjuro que salga afuera. Y el demonio le respondió, a Jesús conozco, y conozco a Pablo y al Dios de Pablo. ¿Y tú quién eres? Hay gente que nadie lo conoce, no tiene la autoridad ni la autoridad ni el poder, ni la autorización del reino para ir a echar fuera demonios. Los demonios lo van a atropiar, lo van a herir. Señores, la liberación es muy compleja. Entonces, el Ministerio de la Liberación, planteamos preguntas sobre los requisitos para ser un ministro de liberación, destacando la necesidad de un conocimiento profundo de la Biblia. Subrayamos también la guía del Espíritu Santo es fundamental para llevar a cabo esta labor. Coincidimos en que no todos están llamados a este ministerio y que la verdadera efectividad proviene de la presencia de Dios en el ministro y del conocimiento también. La llenura del Espíritu Santo, señores, es fundamental. La necesidad de un seguimiento espiritual y médico, etcétera, etcétera, etcétera. Le estoy dando unos tips reveladores para que usted entienda, si usted, que esa gente que le gusta estar poniendo manos,
Fuera, desde que lo llaman de una vez están con la mano levantada y queriendo ser súper espirituales. Lo que están es transfiriendo demonios y absorbiendo demonios. Transfiriendo energía negativa, pero también absorbiendo energía negativa. Entonces, ahí está. Ahí están los tips. Ahí están los tips. Usted puede leer ese libro que yo se lo recomiendo. En principio como que no me estaba, pero después que fui abundando más, entendí que tiene una sustancia muy buena para los que desean ser ministros de liberación, o que por lo menos Dios le ha dado la capacidad y le ha dicho que le va a usar en la liberación. Ahí está. Entonces, nada. Pueden leer el libro, lo pueden buscar, descargarlo. ¿Cómo podemos discernir si una persona está realmente transformada por el poder de Dios? ¿Cómo podemos discernir si una persona realmente ha sido transformada por el poder de Dios? El tiempo es el mejor testigo. Se toma tiempo, no porque quizás yo en algún momento Dios haga una sesión conmigo y pueda liberar a una persona o haga una oración, no por ello yo soy ministro de liberación. Eso que se entiende, esto toma tiempo, se necesita preparación, eso que se entienda. Entonces, ahí está la palabra. Yo espero que usted se una, le siga dando like a estos contenidos para que esto llegue a más personas. Se suscriba, donde dice suscribir, dele abajo, el dedo pulgar hacia abajo, suscríbase, ¿verdad? Y donde tiene la campanita, usted le da campanita, y donde dice luego todo, donde se despliega, usted le da toda, para cada vez que subamos un contenido, pues le llegue. Porque sé que esto es de gran bendición para muchos. Lo puede compartir con los líderes de su iglesia, puede comentar también porque eso ayuda. Y nada, señores, ha sido hasta aquí este pequeño tip sobre el tema de la esquizofrenia o enfermedades mentales. Les recomendé el libro. Así que será hasta la próxima, señores. Bendiciones.